Hola amigos, hoy voy a continuar con la serie de píldoras historiográficas con el tema de la historiografía africana. El estudio de la conciencia histórica africana es un tema especialmente delicado, por lo que se refiere a las terribles consecuencias del colonialismo europeo en el continente, que conllevó el genocidio y la destrucción cultural de sus pueblos. Así que, para empezar, creo importante referirme a lo que se ha llamado la crítica del etnocentrismo, enfocándola en el contexto de los movimientos sociales que se han desarrollado en África como oposición a la colonización. Básicamente fueron las luchas políticas, más ampliamente los procesos sociales en África en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, las que constituyeron una crítica al impacto del eurocentrismo. Fue entonces cuando los africanos hablaron de las tradiciones frente a las modernizaciones, y cuando la mayoría de los escritores africanos habló de la cultura africana. Se puede decir que fueron los novelistas y los poetas los primeros en hacer la crítica del eurocentrismo, básicamente como afirmación de una cultura africana o de una personalidad africana, la negritud, por ejemplo. Ahora que los sabios hablan del eurocentrismo, sería interesante mostrar cómo están siguiendo un camino ya ampliamente abierto por la literatura, por el arte y por los movimientos políticos de lucha contra la colonización. Las referencias son muchas. Quizás la más destacada sea la postura de la Grande Royale, un personaje femenino protagonista en la novela del senegalés Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure Ambiguë, la aventura ambigua. En una discusión de familia acerca de si el joven Samba Diallo debía ir o no a la escuela francesa, la Grande Royale opinaba que Samba Diallo sí debía ir a la escuela de los blancos para aprender cómo vencer sin tener la razón. Descubrimos de esta manera el antagonismo de dos lógicas: la lógica de la victoria opuesta a la lógica de la razón, la lógica de la fuerza irracional del armamento superior opuesta a la lógica de la conciencia racional de la legitimidad. Las dificultades para superar el eurocentrismo eran muchas, pero se requería una historia que no se basara en los conceptos heredados de la historia de Europa. ¿Cómo escribir una historia del Estado en África con los conceptos del Estado originados en Europa? ¿O una historia de la nación con el concepto de la nación europea? Era muy difícil también escribir la historia de una clase social, de emperadores, de monarquías, de monedas emitidas por el poder político. Pero lo que resultaba más difícil era sintetizar la evolución histórica de las sociedades africanas tomando como referencia cronológica la periodización europea. El descubrimiento de todas estas dificultades provocó que muchos historiadores de África realizaran una revisión de los conceptos y de las referencias heredadas de la historiografía europea. En la mayoría de las tesis redactadas a partir de los años 1974-75, se presentaba una crítica de la aplicación rígida en África del funcionamiento de la historia europea. Desde el punto de vista epistemológico, hoy en día vemos el desarrollo de preocupaciones intelectuales y científicas de esa índole. El ejemplo más rico es el del antropólogo e historiador inglés Jack Goody, que trabaja sobre la historia de la escritura y de la familia en Europa. Después de trabajar sobre temas africanos, Goody ha vuelto a trabajar sobre asuntos europeos, pero con conceptos básicos heredados del estudio de las sociedades campesinas africanas. En su estudio sobre la escritura, en su nexo con el derecho y con el poder, demuestra cómo la razón gráfica corresponde a una domesticación del pensamiento y cómo la escritura europea pudo aparecer como un empobrecimiento de la comunicación.
vamos a utilizar la palabra oralitura, que es un neologismo africano que funde las palabras oralidad y literatura. El objetivo de este neologismo es buscar un nuevo concepto que pueda oponerse al de la literatura y que tenga los fundamentos y la forma específica de la comunicación africana. La fuente más conocida de la historia de África es la tradición oral, un concepto introducido por el historiador belga Jean Bansina, especialista en la cultura bantú, quien fue el primero en estudiar históricamente la tradición oral. Sin embargo, el pensamiento de Bansina ha tenido avances porque en su último libro, Oral Tradition as History, no habla de la tradición oral, sino de la historia oral. Podemos afirmar que frente a la oralitura, el concepto de historia oral constituye un empobrecimiento porque la oralitura, que es una estética al igual que la literatura, tiene mayor riqueza que esta. Las leyendas, los mitos, los cuentos, las epopeyas, los cantos son géneros diferentes y demuestran la increíble riqueza de la oralitura como estética. En el caso, por ejemplo, de los cantos, constatamos que existen diferentes géneros. Los cantos genealógicos, por ejemplo, son historias de familias con referencia fundamental a las raíces de un individuo, a sus antepasados. Constituyen una redacción de la cronología y una lectura de la lógica de las generaciones, con sus valores, sus maneras de vivir y ver, con su sociedad. El canto genealógico está muy presente en todas las familias. Se trata de una visión del individuo dentro de una cadena, dentro de un tiempo que puede ser muy amplio. Existen incluso cantos genealógicos que se remontan hasta el siglo XIII. La oralitura, además, no es solo una manera de ver el pasado, sino también un sistema de conocimiento y un sistema de transmisión de los conocimientos. Podemos hablar también de las genealogías de los Mansa y de los Oba, pues hoy en día ya no hablamos de reyes en África, utilizamos las palabras africanas, porque la palabra rey es propia de la historia europea. La genealogía de los depositarios del poder, para emplear una palabra más amplia, es diferente del canto genealógico común. Por ejemplo, la palabra dice una cosa, la música otra. Las palabras enumeran una lista de nombres, la música presenta otra. Históricamente hablando, aquí existirían dos evidencias que deben conocerse para entender y para descifrar el mensaje. Se trata de un canto genealógico político, diferente estéticamente de los cantos genealógicos de las familias comunes. El historiador tiene que interrogar ampliamente los mensajes y tratar de descubrir lo que está escondido. Los silencios, las alusiones, las codificaciones y el juego de la letra y de la música. De esta manera, la oralitura como fuente histórica se vuelve un espejo de la sociedad, una vía para observar la sociedad en su intimidad y acceder a una serie de evidencias secundarias diferentes de las primarias. Existen muchos casos similares. Por ejemplo, sabemos que los historiadores europeos recopilaron muchas tradiciones orales a finales del siglo XIX y principios del XX. Como ilustración de este hecho, podemos mencionar las tradiciones sobre la destrucción del Imperio de Ghana, recopiladas por los franceses durante los últimos años del siglo XIX. El historiador francés Maurice Delafosse utilizó todas las versiones mezclándolas en su obra más importante sobre la historia de África Occidental. Los historiadores de las generaciones siguientes trabajaron fundamentalmente sobre las diferencias que existían entre las distintas versiones y sobre las diferencias que había entre las versiones respecto de los acontecimientos históricos. Muy recientemente, un historiador maliense, Boubacar Diallo, investigó
en qué condiciones se recopilaron las 18 versiones y la identidad de los informantes. Lo primero que descubrimos es que la mayoría de los informantes estaba constituida por personalidades muy conocidas en su tiempo, de modo que era posible conocer la historia de sus familias. En su gran mayoría, los informantes eran jefes, pertenecían a la administración francesa y hablaban de su legitimidad como jefes. Al trabajar la historia de estas familias y de estos personajes, se ha descubierto que, al ser jefes nuevos, nombrados por la administración colonial francesa, lo que querían era sobre todo legitimar su poder. Es muy importante observar que la oralitura es una reconstrucción permanente y que el historiador no puede utilizar los datos sin estudiar, transcribir y traducir los textos, considerándolos internamente para descubrir así cuáles son los hechos y qué se esconde detrás de ellos. Y para estudiar las lógicas intrínsecas al texto y no solo las extrínsecas. En la historia estamos obligados a ver en los textos mucho más las lógicas extrínsecas, es decir, la ligazón del texto con los acontecimientos y prestar atención a la internalización del acontecimiento dentro del texto. Es decir, que son las circunstancias y los acontecimientos los que permiten el renacimiento del texto oral y no al revés. Tal es el juego del espejo dentro del texto. De esta manera, los textos orales pueden ser utilizados como fuentes históricas, pero a un precio muy alto. Lo que se plantea con los textos ocurre también con los objetos. Así como es posible extraer la información histórica de los cantos y de los textos orales, también es posible obtener lo mismo de los objetos. Los objetos están cargados políticamente, o bien hacen referencia a una responsabilidad, a algo espiritual o algo sagrado. Hay historiadores que rastrean la historia de los Ani, una etnia de Costa de Marfil, en los cetros o bastones de mando y en los asientos. Otros historiadores investigan las pesas para pesar el oro, a fin de conocer el pasado de los Akan, otra etnia común en Costa de Marfil y en Ghana, o para demostrar la antigüedad de esas relaciones entre esta zona africana y el Mediterráneo. Se trata así de dos perspectivas históricas: la historia interna y la historia de las relaciones internacionales, a través del estudio de los mismos objetos. El objeto clásico a estudiar es la estatua, que tenía un significado religioso, un significado político y un significado individual, como ocurrió históricamente en otras zonas. Resulta paradójico que tengamos una mayor inmediatez de la información histórica en los objetos que en los textos orales. Los mensajes y las informaciones grabados o inscritos en los objetos constituyen sistemas gráficos en los cuales la historia es directamente evidente. Es importante para nosotros que descubramos el hecho de que los pueblos africanos no han desarrollado una escritura de tipo europeo, pero tienen sistemas gráficos que han sido conscientemente utilizados para describir el mundo y escribir su historia. La escarificación corporal es otro de esos sistemas gráficos. Corresponde a una verdadera identificación de las personas. Las informaciones históricas están presentes en lo que un historiador Barundi llamó los paisajes memorables compuestos por los árboles memoria, o por los macizos sagrados. En los objetos, en el cuerpo humano, en los árboles, en los lugares, existen una diversidad de niveles de presencia social y cultural de la historia. Para nosotros es de suma importancia concebir y analizar esas crónicas originales. Además, todo eso nos hace reflexionar sobre la sensibilidad histórica de los pueblos y sobre la riqueza de las maneras de ver la historia.
Hay una historia política, una historia social, una historia familiar, y a esto lo podríamos llamar riqueza de la historia porque cada uno se siente implicado en ella. No se trata únicamente de la historia de los reyes o de los personajes importantes. Cada persona tiene su historia, tiene sus raíces y se reconoce en ellas. Y llegamos ahora a los sacrosantos ídolos de los historiadores, las fuentes escritas. Cronológicamente existen fuentes griegas y romanas antiguas sobre África del Norte, fuentes medievales y árabes sobre África del Sáhara y del Sahel, fuentes modernas europeas sobre las regiones más al sur y para toda África en general. Además, sobre las fuentes ya tenemos trabajos de traducción de las lenguas de origen al francés o al inglés. Este tipo de publicaciones lo iniciaron los europeos durante los últimos años del siglo XIX y 2 o 3 de los más importantes de ellos se ocuparon de las fuentes árabes. En los textos árabes, la preocupación principal de los autores árabes era la alteridad de África. Pero eso no es historia de África, sino historia del mundo árabe. En la actualidad, esos textos se trabajan de otro modo. Contamos con mucha información, porque los africanos, que no tienen la misma herencia intelectual que los árabes, pueden fácilmente interrogar los textos. Frente a los textos árabes, tienen otras referencias y otro conocimiento de su propia historia. Hay un trabajo, por ejemplo, sobre la denominación que se le daba al poder en África en las fuentes árabes del siglo VIII al siglo XIII. Es muy interesante observar cómo al principio en los textos árabes había muchos problemas para designar a los reyes africanos, por lo que utilizaron los nombres de los países para designar a sus reyes. Así decían el Ghana para designar al rey de Ghana, por ejemplo. Durante el siglo XI utilizaron mucho la palabra árabe Malik y más tarde utilizaron la palabra sultán en el siglo XIII. Es importante reconocer que en este caso no se trata de historia de África, sino de historia de los conceptos árabes. De esta manera, una información sobre África se vuelve rápidamente una información sobre el mundo árabe para luego utilizar el texto como información histórica. Lo mismo ocurre con la palabra de los portugueses, que los portugueses utilizaron para designar a las religiones africanas. Feítico, de donde viene el concepto fetichismo, por ejemplo. Feítico proviene de la raíz feíto, que significaba la cosa hecha, que no tiene nada espiritual, que es algo hecho por el hombre. Al trabajar los textos y la historia de la palabra, descubrimos la influencia de la Inquisición. Los autores que hablan de fetichismo estaban impregnados del ambiente ibérico de la Inquisición. Para nosotros es mucho más interesante ver la historia de la palabra como una historia, como un pretexto, como algo que existe antes de su llegada a África y que proviene del ambiente intelectual propio de Europa y no de África. A partir de ahí, estudiamos intensamente la información que contiene el texto. Lo más importante para nosotros es plantear las dificultades que tenemos hoy día en África por la periodización. No todos los tiempos históricos tienen el mismo significado o el mismo tiempo de entendimiento. Por lo tanto, debemos examinar las relaciones del hombre africano con su ambiente y la evolución histórica de esas relaciones durante los últimos 10.000 años. Tenemos muchas evidencias sobre la importancia de la ecología, la cual está tan presente en África que hemos empezado a identificar a las sociedades africanas como sociedades de solidaridad frente a los peligros ecológicos, la selva, el desierto, las sequías, y frente a sus manifestaciones sociales, el hombre, las enfermedades, etc. Las primeras culturas neolíticas históricamente conocidas desarrollaron la domesticación tanto de las plantas como de algunos animales, de manera original,
en el Hogar, en el Azabaj, en el Auker, en las cuencas del Níger, Senegal, Zaire, Zambeze, Limpopo. Hace 20 años no podíamos imaginar la amplitud de las respuestas humanas que incluyen el fortalecimiento de las comunidades, las respuestas humanas a los desafíos ecológicos de estas zonas. Hoy sabemos con mucha certeza que en la antigüedad egipcia hunde una parte de sus raíces africanas dentro de este ambiente de cristalización cultural. En lo que se refiere a la actividad productiva, tenemos datos casi inéditos sobre la cerámica, los metales y más ampliamente sobre las culturas materiales. Los pescadores saharianos fueron quienes iniciaron en todo el continente la producción cerámica más antigua. En las riberas de los lagos hoy desaparecidos de la Asawat, Taudení, Tuat y Wargla, en el Sáhara Central, y al este, los lagos Victoria y Nakuru, en Kenia, el inicio de la producción cerámica de esta zona tiene más o menos 10.000 años. Así, en lo que se refiere a la cerámica, los saharianos tuvieron una anterioridad de más de 1000 respecto de los antiguos egipcios. Es posible subrayar la diversidad de estos fenómenos históricos. En primer lugar, la diversidad geográfica. Las zonas en las cuales los hombres hicieron la producción cerámica en África están situadas en varios ambientes ecológicos al oeste, al este y al centro del continente. En segundo lugar, la diversidad industrial y cultural dentro de esta producción cerámica. El inicio de la producción cerámica apunta claramente a otras perspectivas científicas. La importancia de la pesca en el proceso de desarrollo de las culturas neolíticas en África y la originalidad de las modalidades de autodescubrimiento o autoinvención. Es evidente que hay innumerables posibilidades de reinterpretar la historia africana. Si se revisa la teoría difusionista y se le da crédito a la teoría de la arqueología de los pueblos, que hace énfasis en las capacidades universales de innovación y de mutación autónoma. La historia de los metales, por ejemplo, nos permite a su vez observar las mismas características. Diversidad de la localización geográfica, de las técnicas metalúrgicas y de las modalidades de autodescubrimiento. Por ejemplo, en lo que se refiere al hierro, los sitios excavados en África Central, en el sur y en el sureste del continente, y también en el África Occidental, revelan la riqueza mineralógica de los yacimientos y la variedad de las técnicas de fundición. La diversidad de los centros de neolitización que conocemos en Europa, Asia y en las Américas, y la diversidad en los procesos y los fundamentos de la urbanización, existen en África tal como en las otras zonas del mundo, de una región del continente a otra. Las monedas africanas. Las monedas africanas constituyen otro ejemplo de procesos de cambio de larga duración. En todas las partes del continente, al sur del Sáhara, los intercambios y el comercio estuvieron basados en monedas que podrían resultarle extrañas a los extranjeros. Pequeñas cruces y otros objetos de cobre, telas, objetos de hierro, diversas conchas y el caurí. Cabe citar aquí la tesis de Félix Iroko de Benín y algunos de los resultados obtenidos, algunos de sus resultados. A partir de aproximadamente el siglo X aparecen los caurís, que hacen desaparecer en algunas zonas africanas otras monedas más antiguas. Es importante notar que los caurís no son originarios de África, sino que procedían del Océano Índico, exactamente de las Islas Maldivas y Laquedivas, y que eran utilizados como monedas en el Índico antes de llegar a África. Las sociedades africanas escogieron los caurís para monetizar sus intercambios durante
una época de relaciones económicas estrechas con los países del Índico. Los africanos exportaban a la India, por ejemplo, el hierro y el oro. Casi todos los países africanos utilizaban los caurís como moneda. Esto pone en evidencia la intensidad de las relaciones económicas e ideológicas dentro del continente, entre la zona oriental y las zonas centrales, occidentales y australes. Este hecho se sospechaba, pero no teníamos las suficientes evidencias materiales y míticas de él. Vemos así el ejemplo de un conocimiento que hace 20 o 30 años ni se imaginaba. Este nuevo conocimiento esclarece el problema de la población de Madagascar, derivada de la intensidad de las relaciones históricas entre África y Asia a través del Índico. Una vez más, comprobamos la antigüedad y la universalidad de las navegaciones oceánicas. De todos modos, estas informaciones, ya de por sí, son fundamentales porque permiten ver de una manera completamente diferente la historia económica del continente, así como la historia de las influencias entre las culturas africanas, y porque destacan la importancia del movimiento de las ideas. La monetarización es una idea, un símbolo, y toda la gente en África tenía el mismo simbolismo, al mismo tiempo. Estos ejemplos ponen en evidencia la dimensión histórica de las sociedades africanas, que se opone a una periodización rígida basada sobre la sucesión, antigüedad, Edad Media, tiempos modernos, etcétera, típicas de Europa, o sobre la ideología paleolítico, neolítico, mesolítico, edad del bronce, edad del cobre, edad del hierro, etcétera. Los sincronismos, las combinaciones, los encadenamientos de las tecnologías, de los símbolos y de los materiales son más importantes que las rupturas. Por otra parte, no es posible hablar de siglos de oro, decadencias. Sabemos históricamente que los africanos, si bien tenían recursos auríferos, no apetecían el oro, al que no se consideraba como un metal de lujo, sagrado o denotador de riqueza, a diferencia de los árabes y de los europeos, que tenían una gran demanda de oro. Los africanos lo explotaban como producto de exportación. Hay que hablar mucho más de mutaciones, de recombinaciones. Para terminar, porque ya se me está haciendo un poco largo, voy a hacer un rápido análisis del impacto de la dimensión histórica, de las rupturas y de las continuidades sobre la investigación misma, sobre la investigación histórica misma. En la actualidad, los historiadores de África, sobre todo en Mali, Nigeria o en Congo, trabajan sobre la etnoarqueología, es decir, sobre la interacción entre la cerámica actual y la cerámica antigua, entre la cerámica actual y las etnias. Se está haciendo una historia de la demografía ligada a la lingüística, a la genética o a algunas enfermedades típicas de las poblaciones africanas, mientras que se prosiguen los estudios sobre las consecuencias demográficas de la esclavitud. En el caso de la esclavitud, se está haciendo la historia de la dimensión interna de la esclavitud en África, para tratar de entender cómo se produjo el hecho de que los africanos vendieran a otros africanos, bendijeran la esclavitud. Y esto no es como una problemática ética, no como una empresa moral, sino como la historia de las relaciones de poder, del Estado y de la sociedad. Además, el estudio de la historia del pensamiento permite ahondar en cuáles eran las ideas y conceptos válidos para reducir las poblaciones a la esclavitud. ¿Cómo llegaron estos conceptos? ¿Cómo fueron formulados? ¿Y qué cronología podemos establecer en las sociedades que han conocido sucesivamente la esclavitud? Es interesante notar que al mismo tiempo que las sociedades africanas mantenían con el mundo relaciones cuya importancia estaba basada en el comercio de esclavos, dentro de las sociedades africanas no había esclavos. Es durante el siglo XIX cuando las sociedades africanas
pueden aparecer como sociedades esclavistas, porque después de la abolición de los esclavos, los que no pudieron venderse quedaron en las sociedades africanas. En el siglo XIX, en el momento de la llegada de los colonos europeos, las sociedades africanas sí poseían esclavos. Este trabajo sobre la esclavitud no es una historia de los africanos fuera de África, sino una historia ubicada muy adentro. Al igual que lo que sucede con la esclavitud, la historia africana es historia universal. África siempre ha estado ligada a esta y no constituye una tierra virgen, pues ha mantenido muchas relaciones con otros países del mundo. Los historiadores están haciendo una ampliación del campo científico. Como en todas las partes del mundo, buscan nuevos instrumentos conceptuales para interrogar en profundidad los hechos humanos, los procesos culturales. La arqueología ha permitido una renovación de las perspectivas históricas sobre la base de las facilidades y las aplicaciones ofrecidas por los nuevos métodos de laboratorio, datación, palinología, sedimentología, por ejemplo. Así, las ciencias experimentales son articuladas con las ciencias humanas en busca de la inteligibilidad de las sociedades. Como la mayoría de los conocimientos nuevos sobre la historia africana resultan de la investigación arqueológica, y como la arqueología está más cerca de la artesanía que de la filosofía en lo que se refiere a los conocimientos, esta articulación aparece como la mayor novedad en la historiografía africana. Todas estas líneas maestras constituyen nuevas bases para enriquecer el pensamiento, ya que evidencia las diversidades, la multiplicidad de las alternativas culturales, las diferencias de las problemáticas y de las metodologías científicas, la combinación de las regularidades y de las mutaciones, las posibilidades de desarrollo de la imaginación y de las opiniones en la aproximación hacia las realidades cotidianas de las culturas humanas. Dadme un like y hasta la próxima.